Muy buenos días. En nombre de la Administración de Justicia de la República de Colombia, de la Rama Judicial del Poder Público, sean ustedes bienvenidos a la sala de audiencias número 23 del Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá. En la sala de audiencias se encuentran las señoras apoderadas de Famisanar SEPS, igualmente la señora apoderada de ADRES, quien la primera actúa como demandante y la segunda como litisconsorte por ese mismo extremo procesal. Asimismo, ellas ya tienen reconocida su personería jurídica. Igualmente se encuentra la doctora Gina Margarita Castro Caraballo, con cédula de ciudadanía 1047422-399 y tarjeta profesional que tengo a la vista, número 231778 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien le reconocemos personería jurídica para actuar conforme al escrito de mandato visible, con todas las facultades y poderes que en él se anuncian. Igualmente ratificamos, pues, aunque es innecesario, el reconocimiento de personería para actuar de las doctoras del extremo activo. Bien, nosotros ya habíamos tenido un inicio de la audiencia del artículo 181. Sin embargo, en ese inicio y dentro de la fase de saneamiento procesal, lo que encontramos es que por un yerro involuntario del despacho no se tramitó en debida forma lo atinente a la vinculación de ADRES. Por lo tanto, fue necesario en la audiencia anterior a la presente fundamentalmente corregir dicho yerro fundamentalmente, tal como obra en el acta de los folios 134 y 135, en el cual se ordenó la vinculación de ADRES y correr el traslado por el término de 30 días. Así las cosas, ese traslado fue corrido. El ADRES, a través de la señora apoderada, realizó la intervención pertinente como aparece en los folios 137 y siguientes. Posteriormente, por auto del 30 de abril de 2019, se citó para el día y hora que hoy nos ocupa, con el fin de llevar o de continuar prácticamente la audiencia inicial. Es de anotar que el despacho no observa causal de nulidad que invalide lo actuado o irregularidad procesal que afecte el curso del proceso. Sin embargo, le preguntaremos a las colegas si entre la finalización de la audiencia pretérita y el comienzo de la presente hay algún vicio que afecta lo actuado. Señora apoderada de Famisanar, por favor. Sin observación alguna, señor juez. Señora apoderada de ADRES. Eso, señoría, sin observación. Señora apoderada de Colpensiones. Su señoría, sin observación de causal de nulidad que invalide lo actuado. Sin embargo, su señoría se solicita muy comedidamente, de acuerdo con el memorial poder aportado al inicio de la diligencia, se me reconozca personería adjetiva para actuar dentro de la misma. Doctora, ya lo hicimos, pero se la reiteramos, no hay ningún problema. Eso ya está, pero bien. Bueno, entonces, dentro de la estructura del artículo 180 de la Ley 1437, y visto el saneamiento procesal, pues nos corresponde fundamentalmente entrar a la decisión de las excepciones previas. Digámoslo que la excepción previa propuesta era la integración del litisconsorcio. Obviamente le asistía en principio razón a la excepcionante de dicha situación. Sin embargo, ese aspecto fue superado porque era la vinculación del ADRES.
como esa es una situación superada material y procesalmente, pues no procede en este caso el reconocimiento de la excepción y se negará no porque no fuera correcta su proposición, sino porque vino un hecho de superación de esa incidencia procesal y no porque no tuviera razón la parte que lo propuso, pero se negará bajo el criterio de que pues ya hay un hecho procesal nuevo que saneó esa circunstancia. Frente a la fijación del litigio, les recuerdo a las doctoras que por disposición del Código General del Proceso, la respuesta a los hechos de fijación del litigio debe ser asertiva, es decir, un sí, un no, y si quieren acompañar alguna razón, bien lo pueden hacer sin que constituyan alegatos de conclusión. De otra parte, el hecho de que estén de acuerdo en la fijación del litigio, en todos los hechos de la fijación del litigio, no implica ausencia de litigio, sino que los hechos que se reconocen pues no entrarán en contienda para la prueba. Por eso nosotros tratamos siempre de escindir los hechos de los argumentos jurídicos en las presentaciones de las demandas. Entonces, sí, doctora. Su señoría, en estos momentos me permito solicitar información. Como quiera que la excepción previa que se propuso fue integrar a ADRES como litisconsorte necesario, ¿realmente está actuando como litisconsorte necesario o como coadyuvante de la parte demandante? Necesario. Correcto, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces íbamos en que así ustedes estén de acuerdo en todos los hechos del litigio, pues lo único que, pues, doy un ejemplo, ¿no? Que me dictaron una resolución A, que contra esa resolución interpuse el recurso de reposición y el subsidiario de apelación. Eso puede ser perfectamente posible, pero eso no cierra que aquí hay un problema jurídico que tendremos que resolver. Entonces, porque tal vez en alguna situación, en otro proceso, alguien dijo, ah, no, pues es que se debe terminar el proceso, ¿no? El proceso sigue. Listo, mis doctoras. Entonces, primero, bueno, entonces les decía que eso de que no me conste y me atengo a lo que se pruebe, no es posible. Es presa de prohibición del Código General del Proceso, ¿listo? Bien, primero, la señora Cándida Miranda Magallanes, identificada con cédula de ciudadanía 45428327, se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la EPS Famisanar SAS desde el 1 de abril de 2004 en calidad de cotizante dependiente y para la vigencia del mes de abril del año 2014 se encontraba cotizando en calidad de servidora pública de la empresa social del Estado, Hospital Local de Cartagena de Indias. Señora apoderada de Colpensiones. Famisanar. Vamos a hacer un receso. Reanudamos del receso en el cual la señora apoderada de Colpensiones solicitó revisar el expediente. Bien, entonces vamos a repetir el hecho nuevamente. El hecho primero, la señora Cándida Miranda Magallanes, identificada con cédula de ciudadanía número 45428327, está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la EPS Famisanar SAS desde el 11 de abril de 2004 en calidad de cotizante dependiente y para la vigencia del mes de abril de 2014 se encontraba cotizando en calidad de servidora pública de la empresa social del Estado local de Cartagena de Indias. Señora apoderada de la demandante. Cierto. Señora apoderada del ADRES. Cierto. Señora apoderada de Colpensiones.
Su señoría, en estos momentos manifiesto que no me consta la fecha de afiliación como empleada pública de la causante a EPS Familiar Limitada, en tanto el certificado de información básica de afiliados aportados con la demanda no se registran novedades anteriores a noviembre de 2013. Frente a la afiliación para la vigencia de abril de 2014, es cierto, ya que según se demostró en el expediente pensional de la causante, mediante resolución 122 del 31 de marzo de 2014, la S Hospital Local de Cartagena de Indias aceptó la renuncia presentada por la señora Cándida Miranda Magallanes a partir del 30 de abril de 2014. Gracias, doctora. Segundo, el 13 de marzo de 2014, Colpensiones, mediante la resolución GNR 83661, le reconoció una pensión de vejez a Cándida Miranda Magallanes y realizó aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud por la vigencia abril de 2014. Señora apoderada de Famisanar. Cierto. Señora apoderada de ADRES. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de Colpensiones. Su señoría, de acuerdo con la documental aportada, se indica que mediante resolución GNR 985 del 4 de enero de 2016, en la que se determina que de la mesada pensional reconocida se incluyó en nómina a partir del 1 de marzo de 2014, sobre la misma se efectuaron los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud. Tercero, en el mes de abril de 2014, se registraron 2 cotizaciones a salud por la señora Cándida Miranda Magallanes, uno proveniente de su relación laboral con la empresa social del Estado, Hospital Local de Cartagena de Indias, y el otro del pago de la mesada pensional que le fue reconocida por Colpensiones. Señora apoderada de Famisanar. Cierto, señor juez. Señora apoderada de ADRES. Cierto, su señoría. Señora apoderada de Colpensiones. Su señoría, me indica nuevamente la fecha de el doble aporte. Mes de abril, doctora, 2014. Cierto, su señoría. Bien. Cuarto, el 4 de enero de 2018, el gerente nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones profirió la resolución GNR 985, por la cual se ordenó a la EPS Famisanar SAS la devolución de la suma de 109.900 pesos moneda corriente correspondiente a la cotización en salud del mes de abril de 2014, hecha a esta entidad en calidad de pagador de la pensión de vejez concedida a la señora Cándida Miranda Magallanes. Este acto administrativo fue notificado a la EPS Famisanar el día 27 de abril de 2017. Señora apoderada de Famisanar. Cierto, señor juez. Señora apoderada de ADRES. Cierto, su señoría. Señora apoderada de Colpensiones. Su señoría, me indica nuevamente el año de la resolución. Ya miramos, 2018. 2016. Entonces corregimos, 2016, para todos los efectos. Entonces vuelvo a preguntarles a las doctoras y después nuevamente a la doctora.
Con la precisión del 2016, 4 de enero, de la fecha de la resolución GNR 985, ¿es cierto el hecho, señora apoderada de Famisanar? Cierto, señor juez. Señora apoderada de Ladres. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de Colpensiones. Cierto, su señoría. El 12 de mayo de 2010, perdón, quinto, el 12 de mayo de 2017, la EPS Famisanar por medio de radicado 2017 raya 48-45-791 interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la resolución GNR 985 del 4 de enero de 2016. Señora apoderada de Famisanar. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de Ladres. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de Colpensiones. Cierto, su señoría. Sexto, el día 15 de mayo de 2017, Colpensiones notifica nuevamente la resolución GNR 985 del 4 de enero de 2016. Señora apoderada de Famisanar. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de Ladres. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto, su señoría, como se evidencia del aviso de fecha 11 de mayo de 2017, con sello de recibido de EPS Famisanar Limitada en fecha 15 de mayo de 2017. Séptimo, el 25 de mayo de 2017, la EPS Famisanar SAS, mediante escrito con radicado número 2017 raya 53-94-895, interpone recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la resolución GNR 985 del 4 de enero de 2016. Señora apoderada de Famisanar. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de Ladres. De lo que obra en el expediente, es cierto, su señoría. Señora apoderada de Colpensiones. Cierto, su señoría. Octavo, 31 de mayo de 2016, la Subdirección de Determinación de la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones, por medio de la resolución 8481, resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución GNR 985 del 4 de enero de 2016. Decisión notificada a la EPS Famisanar el 5 de octubre de 2017. Señora apoderada de Famisanar. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de Ladres. De lo que obra en el expediente, es cierto, su señoría. Señora apoderada de Colpensiones. Su señoría, quisiera especificar el número de la resolución como quiera, que observo que es SV 84601 del 31 de mayo de 2017. Rectificamos, doctora. Gracias. A ver si se nos fue. Entonces, con la corrección que el número de la resolución es sub 84601, damos por entendido que es cierto el hecho número 8 para todas las partes procesales. Muchas gracias por la corrección. Noveno, 21 de junio de 2017, la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones, mediante resolución DIR 8824, resolvió el recurso de apelación confirmando, mire el número, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada. Decisión notificada a la EPS Famisanar el 5 de octubre de 2017. Señora apoderada de Famisanar. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de Ladres. De lo que obra en el expediente, es cierto, su señoría. Señora apoderada de Colpensiones. Cierto, su señoría. Bien, obviamente a esta fijación del litigio, pues lo que se está discutiendo fundamentalmente es si Colpensiones podía o no pretender la determinación, reconocimiento y recobro finalmente de aquellas sumas aportadas
al subsistema de salud giradas por Colpensiones a la EPS Famisanar en salud, ante el hecho de que existía un doble aporte en el entendido de que la beneficiaria de la pensión no se había retirado en el momento en que se hizo el aporte y por lo tanto existía el aporte al sistema por parte de Colpensiones y otro aporte al sistema de seguridad social en calidad de trabajadora. Obviamente las partes discurren en que evidentemente Colpensiones no podía realizar dicha actuación a motu propio, en tanto que de una parte debía acudir a un procedimiento preestablecido por la normativa vigente y que adicionalmente para ello tenía un tiempo de 12 meses para ello. Por otra parte, Colpensiones considera fundamentalmente que no debería haber agotado dicho procedimiento porque interpone a consideración de esta judicatura o para consideración de esta judicatura la excepción de inconstitucionalidad, porque considera que los recursos del sistema de seguridad social no pueden tener un uso distinto, sino única y exclusivamente para ello, y que por lo tanto el hecho de permitir que haya una doble cotización que no pueda ser recuperable viola el artículo 48 de la Constitución en parte y por supuesto la Ley 100 del 93 que habla específicamente de la indisponibilidad de los recursos. Asimismo, la parte demandada ha considerado que tenía una facultad en el Plan Nacional de Desarrollo que le permitía agotar directamente la posibilidad de reclamar directamente sin acudir a ningún trámite administrativo previo, sino ante sí misma dictar el acto administrativo proveniente de Colpensiones para determinar la obligación y constituir en deudor fundamentalmente del sistema de seguridad social a Famisanar y a la ADRES. Obviamente también se debe analizar, entre otros temas, pues, la operatividad del sistema, esos recursos a qué están destinados y finalmente, en principio, quién los tiene. Bien, obviamente, pues estos son como los principales aspectos de la litis. Sin embargo, pues la fijación del litigio y particularmente los problemas jurídicos, el juzgador podrá ampliarle a otros prolegómenos en tanto que se derive ¿de qué? De los hechos del litigio, de las pruebas y particularmente de las alegaciones de conclusión, como lo ha reconocido el Honorable Consejo de Estado. Entonces, sí, hay que analizar, como se dice, si procede la excepción de inconstitucionalidad aducida por la parte demandada, considerando que el término de 12 meses previsto en el artículo 12 del decreto 4023 de 2011, modificado por el artículo 1 del decreto 674 de 2014, para obtener la devolución de los aportes erróneos al sistema de seguridad social por pago individuo de una mesada pensional, viola, como habíamos dicho, la destinación específica de los recursos de seguridad social. Igualmente se analizará si hubo o no una falsa motivación. Si hay aparentemente o no también una falta de legitimación de la EPS Famisanar en cuanto que en sus arcas no reposan los dineros reclamados por parte de Colpensiones, y si hay o no un cobro de lo debido. Bien, pruebas. Las documentales que obran al expediente
aportadas por cada uno de los extremos procesales en la demanda, contestación de la demanda, y en el caso de la ADRES en la intervención que hizo en calidad de litisconsorte por activa. Frente a la solicitud de interrogatorio de parte, pues en realidad esta prueba, digámoslo, no es procedente porque recae sobre un representante legal de una entidad que es considerada derecho público, y en tal virtud pues la prueba es improcedente. Adicionalmente, los puntos que estamos resolviendo son más que todo de derecho, se pueden resolver también desde un punto de vista del análisis normativo, sin que se le vea necesariamente toda la utilidad a dicha prueba para convertirla en una declaración certificada con un cuestionario para el señor representante legal de la entidad a la cual se le requirió el interrogatorio de parte. Por tal motivo negaremos la prueba. No estando pendiente nada más en materia probatoria, el artículo 179 de la ley 14, bueno, pero nos faltan más cosas, perdón, antes de llegar allá, conciliación no hay, porque evidentemente pues es una fase que no proviene en este caso, no está autorizada en este momento Colpensiones por la ley de financiamiento para ello. En cuanto a medidas cautelares, no hay pendiente por resolución, por lo tanto pues el despacho se abstendrá de su ordenanza. A ver qué más me faltó, como siempre uno va pensando en todas las cosas. No, nos faltaba la conciliación, las medidas cautelares. Eventualmente podemos llegar a un tema de si la administración, en este caso Colpensiones, conforme al parágrafo del artículo 95 de la ley 1437 de 2011, ofrece o no en revocatoria directa los actos acusados. Doctora, por favor. Muchas gracias, su señoría. Si bien es cierto, dentro del objeto del litigio se están versando asuntos los cuales no son susceptibles de la conciliación, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones, para efectos de estudio del presente caso, expidió la certificación número 44736-2018, en la cual se verifica o consta que mediante acta número 216-2018 del 9 de noviembre de 2018, documento suscrito por la doctora Marisabel Campo Martínez como secretaria técnica del referido comité, además de indicar que no es un asunto susceptible de conciliación, también hace aseveraciones que son puntuales en cuanto a la legalidad y del acto que es acusado de nulidad dentro del presente proceso. Por tal motivo, su señoría solicitó muy comedidamente sea aportado este documento al expediente. Gracias. Gracias, doctora. Obviamente que pues, yo entiendo en buen castellano que pues, si no está autorizado para conciliar, pues tampoco para ofertar en revocatoria. No, su señoría, no se emitió ningún tipo de concepto respecto a acceder a la revocatoria directa del acto acusado. Gracias. Bien, doctora, entonces al final de la diligencia recibimos el documento para que obre en el expediente, y sea foliado. Entonces, pues no nos resta más sino por aplicar el artículo 179, en el entendido que los puntos que estamos discutiendo son de derecho por una parte y por otra parte, pues las pruebas documentales se incorporan al proceso para los efectos de tacha de falsedad. Digamos lo que sería innecesario acudir a una audiencia de práctica de pruebas, y por lo tanto lo que nos resta es concederle a las doctoras el término de 20 minutos a cada una de ellas para que en representación de los intereses que patrocinan aleguen de conclusión oralmente. Entonces, señora apoderada de Famisanar.
Gracias, su señoría. Bueno, conforme a los problemas jurídicos que se plantearon de forma precedente por el despacho, me permito en primera medida reiterar los argumentos expuestos en el cuerpo de la demanda, señalando así de manera puntual sobre el cual voy a centralizar mis alegaciones. Estos incurrieron en nulidad por la falsa motivación del acto administrativo, por la expedición irregular, por la infracción a las normas en que debían sustentarse y por violación al debido proceso administrativo. Bueno, desde ya debo advertir que la solicitud de los actos administrativos que se demandan están encaminados únicamente a solicitar la devolución de los aportes realizados por Colpensiones en cuanto a la orden impartida a mi representada. No se busca ni se tocan a la unidad de las decisiones adoptadas por Colpensiones frente a los usuarios que fueron objeto también de orden impuesta frente a devolución también de aportes. Este asunto no fue objeto, como insisto, de reparo en la demanda. De igual manera, bueno, por otra parte, se encuentran inconsistencias en la actuación administrativa adelantada por Colpensiones al resolver el recurso de apelación interpuesto por mi representada frente a la orden de devolución de aportes. Esto en el aspecto a que cuando resolvió el recurso, a lo único que hizo referencia fue el hecho de que los 12 meses exigidos para presentar la solicitud no eran susceptibles de prescripción o caducidad. Figura esta que de ninguna manera se hizo alusión en el recurso presentado por Famisanar, pues la inconformidad que se presentaba era únicamente al cumplimiento del término señalado en la normatividad legal vigente aplicable para este caso, para este concepto. A su turno también salta de vuelta una falsa motivación, teniendo en cuenta que la fundamentación se limitó a indicar la prohibición de recibir un doble pago por parte del erario público sin detenerse a analizar este tema del proceso establecido al interior del Sistema General de Seguridad Social en Salud para efectos de devolución de aportes. Bueno, hay otro punto, es la ausencia de solicitud de devolución de aportes atendiendo el término previsto en la normatividad legal vigente previa a la actuación administrativa adelantada por Colpensiones, teniendo en cuenta que mi representada no fue parte y tan solo con la expedición de los actos administrativos en comento se notificó, reitero, la orden de reintegro de recursos. No hubo un proceso previo a esta orden emitida por Colpensiones. También hay un desconocimiento de la normatividad que opera y aplica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por una parte, el término previsto en el artículo 12 del Decreto 4023-2011, que insistimos fue derogada por el 780 de 2016 en su artículo 2.6.1.1.2.2 para solicitar la devolución de aportes realizados de forma errada, el cual es de 12 meses a partir de la fecha de pago, norma en donde estableció que cuando se trate de aportes realizados de forma errada, los aportantes, en este caso Colpensiones, solo podrán solicitar ante las EPS la devolución de dichos dineros dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del pago, lo que quiere decir que los aportes correspondientes a la afiliación de la señora Cándida Miranda Magallanes, el plazo feneció en el año 2011, teniendo en cuenta que los aportes objeto de la orden de reintegro, de devolución, obedecen al periodo de abril del año 2014. Igualmente hay un cobro de lo no debido. Olvida Colpensiones el papel que desempeñan las EPS respecto al recaudo de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud dentro del régimen contributivo. El papel que funge las EPS es de simple intermediario o delegatario, tal como lo prevén el literal del artículo 156, el artículo 177 y 178 y el artículo 205 de la Ley 100 del 93. Por tanto, no es cierto que Famisanar sea propio de los aportes que realizan los afiliados al sistema de salud, ya que una vez se reciben las cotizaciones a través del operador de pago, estas surten el proceso de compensación establecido en el artículo 205 y desarrollado igualmente en el artículo 2.6.1.1.2.1 del decreto 180. Igualmente se encuentra previsto en el artículo 11 del 4023, quedando claro que EPS Famisanar no se apropia el valor total de la cotización, motivo por el cual pretender que Famisanar devuelva todo el valor es imposible, toda vez que estos
se giraron estos recursos antiguamente al FOSIGA, hoy al ADRES, y por tanto esos dineros no se encuentran en cabeza de mi representada y en tal sentido constituye un cobro de lo no debido. De igual manera, al desconocer que el dinero de los aportes recaudados una vez surtido el proceso de compensación es remitido a la cuenta de compensación interna del régimen contributivo del FOSIGA, ahora ADRES, creada en el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo de 2014-2018, que entró a desempeñar y desarrollar todas las funciones que le correspondían al FOSIGA a partir de enero del año 2000, a partir de 1 de agosto del año 2017. Se reitera entonces que es esta la entidad que administra y financia los recursos del sistema de salud, por tanto el dinero no entra al patrimonio de EPS, como lo señala Colpensiones, dado la naturaleza de los aportes parafiscales que tienen estos recursos de la salud. Asimismo, es pertinente mencionar que en los eventos en que para un mismo periodo se reciben 2 o más cotizaciones provenientes de distintas entidades, entiéndase por una parte la entidad que pensiona y por otra el empleador, las EPS, a las EPS el FOSIGA, actualmente el ADRES, para el periodo con doble pago de aportes solamente le reconoce a las EPS el valor de la unidad de pago por capitación por 30 días compensados. Entonces no recibe la compensación del otro aporte, por el contrario, este aporte se gira de manera completa al ADRES. Independientemente entonces de la cantidad de pagos que por un afiliado se reciba, las EPS solo recibe la compensación por 30 días para la misma vigencia, por cuanto legalmente no es dable que las EPS compensen mensualmente por más de 30 días. Falsa motivación de los actos administrativos. Se configura al haber ordenado a Famisanar la devolución de aportes, dando por hecho que los dineros correspondientes a las cotizaciones en salud realizados en virtud de la afiliación de la señora Cándida Miranda Magallanes se encuentran en poder de Famisanar, lo cual no es cierto, toda vez que una vez, como se insiste, se surte el proceso de compensación, el dinero girado al FOSIGA, y fue girado al FOSIGA anterior hoy a la ADRES, y por esta razón no es posible realizar la devolución. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Administración dio por valor probatorio para resolver el recurso de apelación un concepto emitido por la Gerencia Nacional de Doctrina de la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General de Colpensiones sobre, abro comillas, devolución de aportes cotizados indebidamente por Colpensiones al Sistema General de Salud, cierro comillas, lo cual a todas luces debiera una falsa motivación del acto, todas que los conceptos jurídicos no tienen efectos con fuerza vinculante. Por lo tanto, por lo mismo, no son oponibles frente a terceros, más aún cuando lo que se hace a través de ellos, como sucedió en el caso que en esta oportunidad nos convoca, es dar un alcance a la norma que no se encuentra previsto en ella y parte de una interpretación errada de lo establecido en el artículo 4023 de 2012, derogado por el decreto 780 de 2016. Finalmente, hubo una violación al debido proceso administrativo y la expedición irregular del mismo a no atender el procedimiento establecido en la norma para la devolución de aportes pagados de forma errada. Vulneró las garantías de EPS Famisanar a quitarle la posibilidad de examinar la solicitud de reintegro y, en caso de resultar procedente, dentro del término solicitar al FOSIGA en su momento lo pertinente, sin dejar de un lado que los actos administrativos por los cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación fueron expedidos por funcionario carente de incompetencia, como se expuso en los fundamentos de evaluación en la demanda. En estos términos, señor juez, dejo sentados los alegatos de conclusión, solicitando de manera respetuosa acoja las pretensiones invocadas en la demanda. Gracias. Gracias, doctora. Señora apoderada del ADRES, por favor. Su señoría, inicialmente debo decir que coadyuvo las manifestaciones realizadas por la EPS Famisanar. Adicional a eso, pues me ratifico en todas y cada una de los argumentos que se establecieron cuando se allegó la coadyuvancia de las contestaciones. Igualmente, aquí es importante establecer que para el caso en particular no procede la devolución alguna de dinero por parte de la ADRES, ya que como usted ya lo manifestó, esto tiene un procedimiento reglado, el cual se encuentra establecido en la Ley 4023 de 2011 y el Decreto 674 de 2014,
reglado por el igual desde la expedición de la Ley 100. Sobre el monto de los aportes que deben efectuar los cotizantes al régimen contributivo, dentro de los cuales se encuentran las pensiones, debe tenerse en cuenta que la Ley 100 de 1993 dispuso en el artículo 204 lo siguiente: la cotización al régimen contributivo de salud será a partir del 1 de enero del año 2007 del 12.5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado el 4%. 1.5% de la cotización serán trasladados a la subcuenta de solidaridad del FOSIGA para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las cotizaciones que hoy tienen para salud los regímenes especiales y de excepción se incrementarán en 0.5% a cargo del empleador, que será destinado a la subcuenta de solidaridad para completar el 1.5 a los que hace referencia el presente artículo. El 0.5% adicional reemplazará en parte el incremento del punto en pensiones aprobado en la Ley 797 de 2003, el cual solo será incrementado por el Gobierno Nacional en 0.5%. Frente al destino del 1.5 de la cotización, que conforme al citado artículo 204 debe trasladarse a la entonces subcuenta de solidaridad y que por decisión legal corresponde al 1%, debe indicarse que el mismo fue reiterado mediante la resolución número 006411 del 26 de diciembre de 2016, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en cuyo artículo 9 establece: de la cotización obligatoria de los afiliados al régimen contributivo definida en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 1122 de 2007, se trasladará un punto a la subcuenta de solidaridad del FOSIGA. Así las cosas, los aportes respecto de los cuales Colpensiones ordena su reintegro están destinados a financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Adicionalmente, respecto de estos recursos, debe precisarse que en virtud del artículo 2.6.1.1.2.1 del Decreto 780 de 2016, los mismos son objeto del proceso de compensación, el cual está debidamente reglado. Ahora bien, del proceso de compensación de devolución de aportes al sistema de seguridad social en salud. Por disposición expresa literal del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, concordado con el Decreto 4023 de 2011, actualmente compilado en los artículos 2.6.1.1.1.1 y siguientes del Decreto 780 de 2016, la realización de recaudo de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud se encuentran delegados en las entidades promotoras de salud, EPS, quienes, una vez recaudado el recurso al que pertenece el pago de la cotización, reportan al sistema para que éste surta el proceso de compensación, por medio del cual se descuentan de las cotizaciones recaudadas íntegramente identificadas de manera plena por la EPS y demás entidades obligadas a compensar por cada periodo al que pertenece el pago de la cotización. Se redistribuyen los recursos destinados a financiar las actividades de promoción y prevención, los de solidaridad del régimen de subsidiados en salud y reconocer las unidades de pago por capitación, conocidas como UPC, destinados a garantizar el goce efectivo a la salud de los afiliados a través del Plan de Beneficios de Salud. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.6.1.1.2.2 del Decreto 780 de 2016, que se transcribe a continuación, cuando los aportantes efectúen pagos erróneos al Sistema de Seguridad Social en Salud, le corresponde a la entidad recaudadora, es decir, en este caso a Famisanar o la EOC, previa solicitud realizada por estos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de pago, determinar la procedencia del reintegro y presentar ante el entonces FOSIGA o IADRES la solicitud de devolución de cotizaciones en los términos previstos en la normativa vigente y a través de los formatos establecidos para surtir el trámite de devolución de cotizaciones correspondiente. El precitado artículo señala: devolución de cotizaciones cuando los aportantes soliciten a la EPS y a la OEC reintegro de pagos erróneamente efectuados. Estas entidades deberán determinar la pertinencia del reintegro. De ser procedente el reintegro, la solicitud detallada de devolución de cotizantes deberá presentarse al FOSIGA o IADRES el último día hábil de la primera semana de cada mes. El FOSIGA o IADRES procesará y generará los resultados de la información de solicitudes de reintegro presentados por la EPS y EOC dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de presentación de la información. Las EPS y las EOC, una vez recibidos los resultados del procesamiento de la información por parte del FOSIGA o IADRES, deberán girar de forma inmediata los recursos al respectivo aportante. Esto entonces para decir que definitivamente la situación particular se encontraba arreglada y que Colpensiones de manera apresurada
e ilegal expide unos actos administrativos sin acudir a los procedimientos establecidos por la norma para, en caso tal de que esos aportes erróneos se hubieran presentado, si hubieran sido compensados debidamente conforme lo establecen los decretos ya mencionados. Conforme a lo anterior, se reitera que la devolución de aportes efectuada erróneamente al sistema de seguridad social se encuentra compilado por el decreto 780 de 2016, según el cual quienes cuentan con la facultad para determinar y solicitar al entonces Fosiga o IADRES su devolución dentro del término de 12 meses allí establecido son la entidad promotora de salud recaudadora o las EOC y no el aportante, en este caso Colpensiones, pues los recursos cuyo reintegro se ordenan por parte de las resoluciones demandadas fueron girados por Colpensiones a la EPS Famisanar y de esta al entonces Fosiga o IADRES. Esta situación obedece a que el flujo de recursos en el régimen contributivo se surte a través de las cuentas maestras mediante las cuales se adelantan los procesos de giro y compensación. De esta óptica y descendiendo al caso en concreto, se tiene que los actos administrativos demandados y a través de los cuales se pretende el reintegro a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones del valor de los aportes en salud girados por esta al extinto Fondo de Solidaridad y Garantía Fosiga o IADRES, no surtió el trámite de devolución establecido normativamente, encontrando que la orden de reintegro allí contenida, además de desconocer que los aportes compensados y los no compensados sobre los cuales se solicita el reintegro están destinados a financiar el régimen de subsidios en salud, contraviene el proceso establecido normativamente para la devolución de cotizaciones giradas erróneamente, toda vez que la solicitud se realizó por fuera del término dispuesto, esto es los 12 meses, por haberse expedido el acto administrativo hasta enero de 2016 y habiendo notificado a la EPAS hasta el 20 de abril de 2017 y sin estar legitimado en la causa, pues tal como se lee el artículo transcrito, es la EPS a la que le corresponde efectuar la solicitud de devolución de aportes girados al sistema de seguridad social en salud, previa solicitud del aportante, en este caso Colpensiones, dando cumplimiento a los mecanismos dispuestos para tal efecto. En ese escenario, su señoría dejó planteados los alegatos de conclusión, no sin antes solicitarle respetuosamente que se accedan a las pretensiones contenidas en la demanda instaurada por la EPS Famisanar. Gracias, doctora. Señora apoderada de Colpensiones, por favor. Gracias, su señoría. Presento los alegatos de conclusión de la siguiente manera, solicitando muy comedidamente sea exonerada mi poderante de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la presente demanda, como quiera que los actos que fueron expedidos y acusados en este estrado judicial realmente fueron expedidos por importante conforme a derecho. Ello, primero que todo, expresando que se evidencia con el historial laboral de la asegurada que está aportado al expediente que en el mes de abril de 2014 efectivamente se efectuó un doble pago, esto es que estaba activo en el servicio público y a su vez percibía mesada pensional por concepto de pensión reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones. Entonces en estos momentos se está verificando un doble pago con cargo al erario público, toda vez que se encontraba activo en ese momento y estaba incluida en la nómina de pensionados de Colpensiones, hecho que está en contra del artículo 128 de la Constitución Política. Asimismo, en contra de lo que se dispuso en el artículo 19 de la Ley Cuarta de 1992, en la cual se dispone que nadie podrá desempeñar más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del erario público. Ahora bien, respecto de la incompatibilidad de la prestación simultánea de la asignación básica como servidor público y la pensión de vejez, el artículo 29 del decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo primero del decreto 3074 de 1968, y el artículo primero del decreto 583 de 1995, se indicó que un pensionado que se reincorpore al servicio público únicamente puede recibir la asignación del cargo y la diferencia de su monto con relación a la pensión de vejez, pero que de ninguna manera puede recibir simultáneamente dos asignaciones, como se indicó en la norma en comento. Ahora bien, la ley 344 de 2016, que está diseñada para la racionalización del gasto público, en su artículo 19 indica que el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado a servicio. Lo anterior significa que la norma le otorga al funcionario dos opciones, esto es retirarse de servicio o continuar laborando con la administración, señalando claramente que la pensión se empezará a disfrutar una vez se haya desvinculado de sus servicios.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se dilucida que estos preceptos legales fueron concebidos como instrumento para evitar la apreciación simultánea de estos dos emolumentos del erario público. En ese sentido, y teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, igualmente el decreto 806 de 1998, se designa quiénes son los afiliados obligatorios al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entre estos están los pensionados y las personas que se encuentran vinculadas como trabajadores en el sector público y el sector privado. Ahora bien, teniendo en cuenta la posición de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 6 de mayo de 2019 con número erradicado 34601, se indica que el descuento por salud está a cargo del pensionado en su totalidad conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. Es una consecuencia estrechamente ligada o inherente al reconocimiento de la pensión, lo que significa que al otorgarse este derecho mediante acción judicial, el sentenciador está perfectamente facultado para disponer su deducción, teniendo en cuenta que es el pagador de la misma el llamado a hacer la efectiva retención legal y trasladar a la correspondiente EPS. Ahora bien, se tiene en cuenta que Colpensiones emitió los actos administrativos a través de los cuales se ordenó la devolución de aportes a salud girados a Famisanar, puesto que presentó una doble asignación por parte del erario público que consiste en la retribución salarial como servidores públicos y o trabajadores oficiales y la mesada pensional en virtud de la pensión de vejez, lo que generó un doble pago recibido por Famisanar. Por lo tanto, esta última recibió aportes provenientes de cada empleador, así como los aportes voluntarios derivados de cada pensión de vejez reconocida por esta entidad, configurándose en ese sentido un doble pago o un pago de lo no debido, tal como lo describe el artículo 2013 del Código Civil. En ese sentido, si bien Colpensiones, al momento de ordenar la inclusión en nómina de la pensión reconocida a la señora Cándida, se procedió a efectuar los descuentos aportes en salud, de acuerdo a lo previsto al citado artículo 157 de la Ley 100 de 1993, disposición que también la corrobora o se reitera en el decreto 780 de 2016 en cuanto a quiénes son los afiliados obligados al régimen contributivo del Sistema General de Pensiones de Seguridad Sistema General de Seguridad Social en Salud. Asimismo, se verifica que para Colpensiones, que es quien hace la deducción, pero realmente el aportante vendría siendo la señora Cándia Miranda Magallanes, lo que se realiza es el descuento de la mesada pensional que pudo haber sido un valor que se hubiese contribuido para el financiamiento de una pensión, es decir, darle el uso que legalmente ha sido estipulado para los recursos de los fondos del Fondo de Solidaridad, del Fondo Común que administra Colpensiones. Entonces, lo que se verifica aquí es que, si bien hubo un error, quien estaba en las condiciones para detectar tal error era la EPS Famisanar. Sin embargo, Colpensiones actuó de conformidad, como quiera que no había un conocimiento pleno de la doble erogación que estaba efectuando al momento de realizar el pago. Ahora bien, teniendo en cuenta de que se está indicando de que hay un procedimiento que se dispuso por el decreto 4023 de 2011, el cual titula la devolución de aportes, artículo 12 que fue modificado por el decreto 674 de 2014, lo cierto es que se debe señalar que no hay una forma específica en cuanto a la solicitud de la devolución de aportes. Si bien es cierto, cada EPS ha desarrollado trámites administrativos y formularios permanentes para que los usuarios puedan presentar de forma ágil la petición, la norma no indica, por un lado, que se deba cumplir con un procedimiento administrativo previo a la solicitud, como se acusa a esta administradora de haberlo omitido, por cuanto a partir de la petición de la EPS tiene la facultad de determinar la viabilidad del reintegro, quedando subsumido el proceso
a etapa posterior del requerimiento. En segundo lugar, no indica que el aportante debe expresar la petición en determinados márgenes lingüísticos, sino que se indica que en el evento en que el aportante solicite la devolución, seguirá los pasos allí descritos. En ese sentido, el artículo 12 del Decreto 4023-2011 no está dirigido a los aportantes, sino a las EPS, es decir, el procedimiento que éstas deben efectuar para recuperar el aporte que ha sido realizado no de la forma debida, siendo improcedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados por no haber seguido el hilo conductor de la multicitada normativa, cuando la misma no puede ser aplicada a Colpensiones, entidad que al no encontrar procedimiento reglamentado para la petición que en principio dio origen a una actuación administrativa de oficio, como así lo indique el artículo 4 del CEPAC, y para la misma acudió al procedimiento administrativo común y principal previsto en el artículo 34 de la Ley 1437 de 2011, dando como resultado los actos administrativos demandados, los cuales subrogan la petición o solicitud de la devolución de aportes, al cumplir la finalidad prevista en la norma, que no es otra que señalar que a la EPS se efectuó un pago adicional o irregular a título de cotizaciones para salud durante un periodo determinado por un afiliado específico. Ahora bien, téngase en cuenta que los actos administrativos no solo contenían la especificación de los pagos requeridos a título de devolución, sino que también exponían los fundamentos jurídicos suficientes para que la EPS determinara la viabilidad de la devolución una vez notificado el requerimiento efectuado por Colpensiones, sin que se impidiera con la expedición de los mismos el trámite de verificación y solicitudes ante el FORSIGA, hoy ADRES, por parte de Famisanar, por cuanto ninguno de los actos administrativos señaló un plazo para la devolución, impuso el pago de intereses o si contenía en sí mismo mandamiento de pago previsto en el proceso de cobro coactivo establecido en el Estatuto Tributario. Se garantizó el derecho de contradicción como quiera que los actos administrativos demandados con la debida notificación, se efectuó o se garantizó el derecho de contradicción con la debida notificación de los actos administrativos demandados con procedencia de los recursos vía administrativa, mediante los cuales la EPS podía oponerse a la pertinencia de los reintegros si hubiera demostrado la legalidad de los aportes, lo cual no fue objeto de debate en ninguna de las etapas prejudiciales o judiciales, por cuanto existe consenso frente a la inconstitucionalidad del doble pago ocasionado en el caso que dio origen a la presente controversia. Así que, una vez agotada la actuación de oficio iniciada dentro del expediente pensional de la señora Candía Miranda Magallanes, se determinó que durante abril de 2014 se realizó un pago irregular de la pensión, asimismo el aporte al sistema de seguridad social en salud, y se requirió a la EPS correspondiente, es decir, Famisanar, su devolución, requerimiento que, si bien se dio en voz imperativa, cumplió con la finalidad de la petición prevista en el artículo 12 multicitado, ya que al extender la petición solo puede efectuarse en términos implorables. Esto perpetúa el detrimento del sistema de seguridad social en pensiones, que ha buscado evitar Colpensiones al requerir la señalada devolución. Asimismo, quisiera expresar que al suscribir o al delimitar el tiempo de un año por parte del decreto 4023 de 2011, que se pretende imputar o se pretende imponer para que Colpensiones solicite la devolución de los aportes que no debieron realizarse, esto genera una inconstitucionalidad de tal disposición. En ese sentido, es evidente que Colpensiones adelantó la gestión de devolución de aporte por fuera de los 12 meses establecidos en el decreto infraconstitucional, por lo que a la fecha, según lo alegado por la parte demandante, no existía medida alguna que Colpensiones pudiese tomar. Por lo tanto, el dinero se le estaría dando una destinación diferente a la que legalmente fue estipulada. Puede ser A, para el pago de unidades de pago por capitación, prestaciones económicas y demás gastos autorizados por la ley, o
B. Si hubiere superávit hasta el 5% del proceso de giro y compensación que se genere mensualmente para la constitución de una reserva de patrimonio de la subcuenta para futuras contingencias relacionadas con el pago de UPC y o licencia de maternidad y o paternidad en el régimen contributivo. Ello significa que los recursos de Colpensiones al final, que son recursos para la seguridad social en régimen de salud, se estarían dando una destinación oficial diferente, pues según el decreto señalado, estarían dirigidos para el pago de las UPC o para el Fondo de Reserva de Régimen Contributivo. Dicho lo anterior, nos encontramos ante una violación directa del artículo 48 superior, el cual establece en su inciso tercero que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de seguridad social para fines diferentes a ella. Y más adelante, en su inciso quinto, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, ordena: el Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Entonces, desde esa medida, aplicar en este caso el artículo 12 del decreto 4023 de 2011 vulneraría la orden constitucional de que los recursos de seguridad social no se pueden usar para fines diferentes a ella. En el caso concreto, el artículo 12 pone en peligro la sostenibilidad financiera pensional en el entendido que da vía libre a que haya un empobrecimiento sin causa de Colpensiones, es decir, del fondo que administra Colpensiones, cuando no solicite dentro de los 12 meses la devolución de aportes, lo cual dejaría a Colpensiones desprovista de herramientas jurídicas tanto administrativas como judiciales para poder recuperar el dinero. Por lo tanto, ante esta causal de inconstitucionalidad, pues para la aplicación de esta normatividad en el presente caso, pues se solicita que no sea esta la que regule o que el fundamento normativo para condenar a mi poder dante. Ahora bien, téngase en cuenta que existen normatividades que legitiman a las entidades administradoras de régimen de prima media con prestación definida para reclamar los recursos transferidos a las empresas promotoras de salud y o al Ministerio de Salud y Protección Social, tal cual lo dispuso la Ley 1873 de 2017 en su artículo 119, asimismo con posterioridad la Ley 1940 de 2018, en el cual en su artículo 95 dispone. Artículo que reproduce la normatividad que ya había citado. Artículo 95. Devolución de aportes pertenecientes al sistema general de pensiones. Las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida podrán solicitar en cualquier momento la devolución de los recursos que hubiesen transferido a las empresas promotoras de salud por concepto de aportes de personas fallecidas o que se determina administrativamente o judicialmente que no era procedente el giro de tales aportes. En caso de que los recursos ya hayan sido compensados ante el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA o a quien haga sus veces, para el pago de estas acreencias se efectuarán cruces de cuentas sin operación presupuestal con base en las transferencias del Presupuesto General de la Nación que hayan entregado los fondos de invalidez, vejez y muerte, IBM, para lo cual se harán las operaciones contables que se requieran. En ese sentido, esta norma, al ser posterior al artículo 12 del decreto 4023 de 2011, pues da legitimidad a Colpensiones para que en cualquier momento pueda recuperar ese dinero que realmente y legalmente está destinado para financiar el derecho pensional de las personas que se encuentran afiliadas a Colpensiones. En ese sentido, se colige que los actos administrativos que fueron acusados en el presente proceso realmente fueron expedidos de conformidad a derecho, teniendo en cuenta la legitimidad que tiene Colpensiones para recuperar estos aportes indebidamente girados a las EPS. Su señoría, igualmente, pues teniendo en cuenta los argumentos expuestos, doy por sustentado o por finalizados los alegatos de conclusión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, varias cosas. Bueno, evidentemente este despacho tiene una posición en la materia que es conocida. Ello no me libera, por supuesto, de pronunciarme específicamente sobre los puntos aquí en estudio. De una parte,
las normas en que se basa la señora apoderada de Colpensiones para que la administradora pueda expedir un acto administrativo a motu propio, caracterizado con los poderes institucionales de decisión previa, ejecución forzosa y presunción de legalidad de todos los actos administrativos, se basa fundamentalmente en las leyes anuales de presupuesto. Y por lo tanto, pues, esta última norma que nos citó del año 2018, en primer lugar, no está vigente al momento de la expedición de los actos acusados, de manera de que pudiera ser una norma de aplicación retroactiva a una situación jurídica definida previamente y por lo tanto resulta inaplicable. Igualmente, si hubiere otra norma, como en efectivamente la han venido hablando o ha venido el legislador tratando en la ley anual del presupuesto, pues evidentemente lo que sí considera el despacho es que es menester aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a esa autorización, porque es que ni más ni menos esa autorización que se le está dando a Colpensiones rompe la unidad de materia. No es posible una ley de presupuesto en principio introducir un tema específico fundamentalmente sobre un procedimiento y una actuación administrativa que además tendría una vigencia de carácter temporal anual, y esto rompe y quiebra el principio de anualidad presupuestal. Ahora, la costumbre que se ha visto es que el Estado está expidiéndolo anualmente en una ley de presupuesto, y es claro que los procedimientos administrativos son de competencia, sí del legislador, pero evidentemente también son determinados, y hay una ley específica para procedimientos generales, que es la Ley 1437 de 2011. Si el legislador quiere crear una norma especial, expide una norma especial, si es para el caso para Colpensiones o para las entidades administradoras, una ley de verdad que trate y solucione la materia. Pero no es posible, por unidad de materia, expedir una norma en el presupuesto anual para solucionar un problema que requiere otro análisis. Frente a la excepción de inconstitucionalidad, por lo tanto, no es atendible el argumento. Frente a la excepción de inconstitucionalidad de destinación específica de recursos del sistema de salud a otros menesteres, y que por lo tanto, en aplicación del artículo 48 constitucional, en consonancia con el artículo, creo que tercero de la Ley 100 del 93 sobre la indisponibilidad de recursos del sistema de seguridad social a fines diferentes, pues evidentemente lo que sucede en este evento, y no se discute, o sea, el despacho no discute de que un servidor público pueda obtener más de una asignación del erario, y en eso estamos completamente identificados, pero el tema lo genera fundamentalmente la situación atinente con ese servidor público que devengó pensión y que devengó salario cuando no podía hacerlo, y eso generó un doble aporte. ¿A dónde? Pues al sistema de salud. ¿Y de dónde se giró? Pues de cada una de las entidades públicas, pero con un fin que era el sistema de salud. ¿Y a dónde llegó ese dinero? Pues a la EPS. ¿Y la EPS qué hizo? Pues lo trasladó al fondo común. Entonces, en este caso, aquí no hay distracción de recursos. Se fue a la bolsa común de recursos del sistema de seguridad social, y evidentemente tenía una noción de ser girado a salud. Uno podría tener la tentación de decir que fue que se giró de pensiones a salud. No, lo que se cubrió fundamentalmente fue una obligación en materia de salud, tanto por el empleador como por la administradora del régimen de pensiones. Entonces, recordemos que dentro de los presupuestos para declarar la excepción de inconstitucionalidad es que tiene que haber una violación de carácter ostensible
evidentemente, para poder hacer su reconocimiento a la norma superior. Pero aquí no hay. Lo máximo que podría decirse es que entró a una bolsa común. Igual irían a entrar esos recursos independientemente del doble pago a esa bolsa común que administraba el FOSIGA o el ADRES. Allá terminaban con doble o sin doble pago. Esos dineros que entregó el municipio, perdón, la AS de Cartagena, y esos dineros que entregó Colpensiones, hubiera o no hubiera doble pago, entraban a la EPS, y de la EPS entraban necesariamente al FOSIGA o ADRES. De manera de que no hay una diferencia de instrumentalidad y finalidad a donde efectivamente terminaron destinados esos recursos. Obviamente, el tema que también se analiza es si Colpensiones podía o no expedir o no un acto administrativo, y si ese acto administrativo sirve como requerimiento para la actuación de compensación que se debería hacer por consignación errada fundamentalmente. Realmente un acto administrativo no es una solicitud sino una orden, manifestación unilateral de la voluntad de la administración o del particular con funciones administrativas para efectos de modificar, extinguir o incidir en una situación o una relación jurídica. Crea, extingue o modifica. Entonces, no puede tomarse el acto administrativo como una petición, y si aún en el evento en que se tomara, porque tiene las características de decisión previa ejecución forzosa y presunción de legalidad, pues evidentemente pues tendría una extemporaneidad, porque el doble pago se produjo en el 2014 y los actos fueron proferidos en el 2016. ¿Qué era lo que pertinente resultaba conforme a la garantía del artículo 29 constitucional? Pues solicitar fundamentalmente el trámite necesariamente de compensación. Necesitaba obligatoriamente acudir a esa actuación fundamentalmente. ¿Y por qué? Porque tanto administrador del sistema de salud como administrador del sistema de seguridad social en lo competente es Colpensiones, y evidentemente tienen sus afiliados y habrán de determinar fundamentalmente cuáles son las situaciones que atañen en la administración de sus recursos respecto de sus afiliados. Y era menester para Colpensiones advertir de la existencia del hierro, hacer la reclamación respectiva para obtener la devolución, de manera que no estaba en las posibilidades de Colpensiones llegar a la opción de expedir un acto administrativo. Es más, negada la compensación, seguramente ese acto tendría que ser demandado por Colpensiones, porque es que tenía que acudir a un procedimiento en el cual tendría que haber determinado Colpensiones el hierro, determinado el hierro como efectivamente lo hizo, solo que lo hizo por un acto administrativo, lo cual está bien en estricto sentido. Respecto de el pensionado es correcto, respecto del pensionado es correcto que lo haya hecho en la forma en que lo hizo, y por eso la insistencia de la señora apoderada de Famisanar, cuando dijo: nosotros lo único que nos estamos oponiendo es a la reclamación con respecto de nosotros. Respecto de la señora, pues nosotros no podemos, no tenemos ninguna opinión en particular, es respecto de la actuación, que sí tenía un procedimiento regulado, y evidentemente pues hay una violación al debido proceso, y esa violación al debido proceso trae una situación de nulidad. En este sentido quiero insistir que reitero el cambio de posición de este despacho. ¿Por qué? Porque mi predecesora consideró que, a pesar de que se incumplió la normativa
la violación al debido proceso no generaba nulidad porque la entidad pudo defenderse. Pero es que el problema no es que la entidad se pueda defender, sino es un tema propiamente de si la entidad a motu propio podía expedir un acto en donde reclamaba sus derechos con toda justeza, por supuesto, con base en el artículo 128 constitucional, y otra muy distinta, si le existía la posibilidad de abstraerse al procedimiento que se había creado para esa situación, y no podía extraerse del procedimiento, y por lo tanto tiene un problema de competencia. Y uno de los problemas del debido proceso es la competencia. Y si no podía expedir el acto, pues por supuesto tampoco resolver los recursos y hacer la reclamación unilateral. Entonces, en este caso, la violación al debido proceso sí genera la nulidad de los actos administrativos por un aspecto también que tiene que ver con competencia. Digámoslo, pues, que estos son los lineamientos generales del fallo. El sentido del fallo, pues, obviamente será accediendo a las pretensiones de la demanda. Sobre agencias y costas en derecho, pues, evidentemente tenemos una situación muy particular, pues es que la cuantía, ya uno piensa hasta que le da vergüenza condenar en costas y en agencias en derecho con esas cuantías. Una reclamación de 109.000 pesos, a la cual las partes tienen todo el derecho de hacerlo. Yo ni más faltaba, yo no puedo, como juez de la República, ni más faltaba, porque me negaría en algún momento a dispensar justicia, porque ese es el derecho que ustedes tienen. Me llama la atención es que es por estas cuantías. No, si fuera un peso también lo resolvería. No tengo ningún problema, pero creo que cuesta más el tiempo de las 3 señoras apoderadas que están aquí presentes que la litis que se está debatiendo desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que una condena en costas en este caso es simbólica realmente. O sea, ya no sé ni qué pensar, y se los digo con toda la sinceridad del mundo, si vale la pena reconocer o no agencias en derecho, porque pues es que fijar el 10% de 109.000 pesos son 10.900 pesos, y pues yo creo que pues no alcanza para el transporte ni para el parqueadero de las doctoras. Entonces pues por esta vez me abstengo solamente por esa consideración es que además también reconocerle 10.900 pesos por la adecuada gestión de la parte vencedora me parece que es muy complejo. Entonces por esa razón me abstengo, pero no porque no proceda. Realmente con eso no vamos a reconocer el esfuerzo de las señoras apoderadas que han ganado, además que eso es más el trámite del título y de la consignación y de la reclamación que lo que se va a hacer. Agradezco a las señoras apoderadas su asistencia, el tiempo que nos han dispensado, y bueno, unos minutos más para redactar el acta. Muchísimas gracias y un feliz fin de semana.